esfuerzo que yo hago por una subida a un monte. Mientras que la subida del monte es la experiencia que vivo cuando en el monte yo estoy sintiendo esa altura o esa profundidad de lo que es el misterio. Entonces no es lo mismo yo voy a ir al monte y entonces tengo que hacer esto y esto y esto, ponerme unas botas, tener que quitarme el peso para poder subir más ligero. No, la subida del monte es qué experiencia vivo cuando yo estoy en el monte entendiendo lo que es el monte como altura o lo que es el monte como hondura o profundidad. Entonces, esa es la experiencia humana que vive y late en el libro Subida del Monte Carmelo. Eso es muy claro para San Juan de la Cruz, pero no para la gente que sigue interpretando que hay que subir a un monte y entonces hay que hacer un esfuerzo. Ya no. Hay que vivir una experiencia de Dios y esa experiencia, ¿cómo la vamos a vivir? Desde nuestra ladera, desde nuestro lado, pero muy bien, pero como experiencia de ese encuentro, de esa vivencia de Dios. Segundo, en San Juan de la Cruz la gente va a leer los textos, porque claro, pues es al fin y al cabo lo que se lee como doctrina, pero en San Juan de la Cruz todos los textos se explicarían si leemos sus poesías y tratamos de asimilarlas. O sea que si yo me voy a los textos, pues bueno, me lo explica, me lo dice, me lo razona, pero si yo voy a la poesía que él ha escrito y me dejo digamos, de alguna manera impactar por la poesía, ya entiendo lo que van a decir los textos. Porque si no, los textos los interpreto, vuelvo a decir, desde mi mente, desde mi razón, y los hago muy pobres. Entonces, yo voy a los textos sin haber leído su poesía y se me caen de las manos muchas veces porque me parecen muy radicales o muy difíciles. Si yo leo sus poesías y entonces he leído por toda la hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, y entonces pues todo lo que es finito pues al final tiene, pues entonces esa especie de experiencia de la hermosura, o tras de un amoroso lance, ese encuentro amoroso con Dios, y no de esperanza falto, volé tan alto, entonces claro que me puedo desprender. ¿Por qué? Porque la experiencia, vuelvo a deciros, del poema, que encierra ahí una experiencia muy honda, pues da sentido a todo lo que tiene después como doctrina. Si no hubiera esa experiencia, pues la doctrina se me hace radicalmente dura. Bueno, entonces eso ya sería como el presupuesto para que de alguna manera cuando vayamos a leer a San Juan de la Cruz tengamos siempre los versos a un lado y vayamos leyendo las poesías al mismo tiempo que la doctrina, pero siempre las poesías, siempre. Unas más líricas, como el cántico espiritual, que entonces a lo mejor pues me ayuda a disfrutar de una lírica preciosa, otras más ascéticas, pero al final llenas de contenido experiencial, como pueden ser estas que os he citado, otras de un amoroso lance o cualquier otra. Tenerlo presente, o sea, las poesías, que ahí está todo encerrado, sin necesidad de leer todos los textos. Bueno, pero vamos ya a centrarnos un poco, y lo voy a hacer en dos partes. Hoy una parte, la primera, y mañana la segunda, según lo que él llama lo que es el mundo sensible, el mundo de los afectos sensibles, de la sensibilidad, y el mundo espiritual, lo que decimos las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad, para daros algunas pistas. Sobre todo quiero que mañana, porque es muy poquito lo que tenemos tiempo, caigamos en la cuenta de que normalmente hemos estado siempre con la memoria olvidada de un lado, la hemos dejado a un lado y hemos dejado siempre el entendimiento y la voluntad. Yo pienso lo que quiero, yo quiero lo que pienso. Bueno, y la esperanza y la memoria, ¿dónde la hemos dejado? Si mi vida no es un punto, mi vida es algo que está abierto, entonces la esperanza es fundamental. Y la esperanza la nace de la memoria, porque al final, bueno, pues ¿qué espero yo? Pues más o menos lo que recuerdo que es bueno, pues lo espero mañana, entonces la proyectamos en el tiempo, porque la memoria es el tiempo. Y claro, esa, si no la purificamos, pues estamos siempre esperando cositas. Bueno, pues es muy importante ese purificar la memoria, que es una facultad que tenemos, como tenemos una capacidad para entender y una capacidad para amar.
pero la dimensión de memoria la hemos perdido. Entonces mañana voy a centrarme en eso porque me parece que os puede ayudar a descubrir lo que San Juan de la Cruz quiere de alguna manera preparar para que el hombre pueda recibir el misterio de Dios en su vida. Pero hoy vamos a empezar por los comienzos, que sería cómo llega Dios a lo que sería mi vida sensible. Mi vida sensible es la que me hace vivir desde los afectos o desde los gustos o caprichos que tengo sensiblemente. Por ejemplo, yo puedo tener un deseo tremendo de comer tal cosa. Bueno, pues muy bien. Eso es un apetito, diríamos, hacia un gusto, hacia una cosa que yo busco, porque al fin y al cabo soy sensible. O yo tengo mucho gusto por tomar el sol. Bueno, pues también es otro gusto. Bueno, todo eso que son lo que serían las afecciones sensibles, como lo pueden ser también después desde el punto de vista afectivo, que me quieran o no me quieran, todo eso que está en el mundo sensible es lo que San Juan de la Cruz dice que hay que ordenar, no que hay que aniquilar, hay que ordenar. ¿Por qué? Porque si no lo ordenamos, ¿qué ocurre? Y entonces lo que hace en la primera parte del libro de la subida es poner de relieve todo lo que trae consigo. Si yo no ordeno mis pasiones y mis afectos y mis sentidos, pues acabo agotado. O acabo no solamente en fatigan, sino que, atormentan. Nunca estoy tranquilo, siempre. O sea, va poniendo como los ejemplos de lo que sería una vida ligada por los gustos. Pues nunca me siento satisfecho, nunca he comido lo que me gustaba, siempre estoy como... Ese mundo de los sentidos desordenado lo pone de relieve para decir, si quieres verdaderamente llegar a, no ya solamente íbamos a decir a la unión con Dios, que es lo que Él pretende, es decir, a la plenitud de la vida humana, sino a ser, diríamos, humanamente razonable, y a la razón, hoy día si cabe, pues gracias a Dios, porque la razón se le ha dado mucha más fuerza, hemos sido más inteligentes, tenemos más capacidad, pues muchas cosas las ordenamos por razón. Hombre, el médico me ha dicho que no tome fruta, o no me tome azúcar, o no tome no sé qué cosa. Chico, el azúcar me puede gustar muchísimo, pero basta que la razón, que es lo que me ha dicho el médico, me diga que eso me va a hacer daño, y ya lo he probado alguna vez y me ha hecho daño, pues ya tengo yo razón para decir eso lo tengo que cortar. Pero esos son, modos racionales de frenar las apetencias desordenadas. Pero para llegar a las apetencias de manera que no me impidan la unión con Dios, entonces tengo que ir como más al fondo. No solamente dejarme llevar de razones, tengo que dejarme llevar de algo más fundamental. ¿Y qué es lo más fundamental? Y aquí es donde pongo el acento, porque ese es donde quiero que de alguna manera descubráis lo que puede ser la razón de este libro de la subida del Monte Carmelo en esta parte primera. ¿Qué es lo que yo verdaderamente puedo poner como centro de mi vida? ¿Lo que yo pienso, lo que yo calculo que tiene que ser bueno para mi vida y eso es lo que hago? ¿O algo más? ¿Y ese algo más qué es? Pues ese algo más es que yo he descubierto el misterio de Dios a través de mi fe cristiana. He conocido a Jesús, lo he conocido por los evangelios, por supuesto, por la tradición de la Iglesia, pero siento que está vivo, que no es algo que yo he hecho como tantas veces, ilusión. Fíjate, pues Napoleón, qué gran hombre fue, porque fue capaz de conquistar Europa, porque tenía tales y tales. Bueno, pues bien, me llama la atención porque es un hombre que genial en ese sentido, de poderoso o lo que fuera. Pero también puedo pensar en un gran sabio, o puedo pensar en un Descartes, o puedo pensar en un filósofo. Pero de repente la persona de Jesús no se me presenta solo como un gran hombre, se me presenta como un misterio de vida enamorada de Dios para dar a conocerle, porque es el Padre y porque es gracia y don para todos. Y por eso entrega su vida y por eso
le creo resucitado. Le creo resucitado. No que me invente la resurrección, sino que por la tradición de la Iglesia entiendo que ha resucitado y vive. Y esa persona me atrae. Es de quien verdaderamente me siento como motivado para vivir. Entonces, una vez que ha visto que las apetencias sensibles de alguna manera, diríamos, desconciertan al sujeto, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues claro, purificarlas. Pero ¿de dónde tengo que sacar la razón para purificarlas? Y aquí viene el consejo que me dice, que es clave en el libro, como digo, de la subida del Monte Carmelo, en el capítulo 13. Lo primero que tiene que hacer es traer de ordinario, es decir, a todas horas, no cuando me voy a lo mejor a un sitio retirado y entonces lo pienso y empiezo a hacer una meditación en el Evangelio, no, traiga ordinariamente, es decir, en todo, un apetito de imitar a Cristo. Ay, Dios mío, pues ¿cómo entendemos el imitar a Cristo? Ah, pues si él resulta que llevaba sandalias, pues yo me tendré que poner sandalias. Si él No, si él resulta que era muy compasivo y entonces se pasaba el día atendiendo, pues yo no. Imitar a Cristo es conformarse con su vida. Conformarse con su vida, no con lo que él hizo, sino su vida interior, conformarse con su vida. Aquí está la clave, porque vuelvo a deciros, el imitar a Cristo externamente es, bueno, ya para sí, por alguna manera imposible, porque yo no estoy en Belén, ni estoy en Jerusalén, ni estoy en Nazaret, eso para empezar. Pero luego ni la cultura de aquel tiempo es la cultura de mi tiempo, y entonces yo no puedo, resulta, que ignorar lo que hoy ya la ciencia me da por hecho. O sea, en eso no puedo imitarle, eso es imposible. Pero sí es verdad que puedo conformarme con su vida. Es decir, hacer de mi vida una vida semejante a la de Cristo. Entonces, ¿cómo logro yo hacer una vida semejante a la de Cristo? Por lo externo ya hemos visto que no. Luego tiene que ser por lo interno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para conformarme con Cristo? Con su vida. Descubrir la vida de Jesús. Es decir, interiorizar en mi vida la vida de Jesús. Claro, esto de repente pues no es algo que está ahí, porque la vida de Jesús me desborda. ¿Cómo sintió Jesús al Padre? ¿Cómo sintió Jesús el amor a los demás? Pues tengo que creer, porque creo en Jesús, que me desborda. Pero no tengo que decir que eso no es mi meta, porque mi deseo tiene que ser llegar a eso. Lo que dice San Juan de la Cruz, primer motor de toda mi vida espiritual, no puede ser el que yo tengo que quitar este defecto, tengo que quitar aquel otro, tengo que mortificar esta pasión, tengo que mortificar aquello. No. El primer deseo tiene que ser hacer mi vida conforme a la de Cristo, es decir, que tenga la misma forma que la vida de Cristo. Con lo cual, ya en todo momento lo que tengo que estar diciendo de modo ordinario no es qué es lo que haría Cristo, sino qué sentimientos, qué profundidad tendría Cristo para hacer esto. Esa clave del deseo de esto primero y traiga un ordinario apetito de conformarse en la vida con la vida de Jesús, esa es la, diríamos, raíz de mi vida de cara a la unión con Dios, de cara a la plenitud de la vida humana. Claro, para esto, ¿qué tengo que hacer? Dice él, pues considerar siempre esa vida de Jesús, para saberla vivir, diríamos imitar, y a verse en todas las cosas como él se hubiera. Entonces, esto que parece que es imposible, sería la raíz de mi
de lo que San Juan de la Cruz me quiere enseñar y la raíz de lo que verdaderamente tengo que llegar a ser. O sea, yo no tengo que llegar a ser bueno porque hago esto y hago esto y hago esto, sino tengo que llegar a ser alguien que en su vida tenga los mismos sentimientos que Jesús. Eso, diríamos, racionalmente hablando, es imposible porque Jesús no es un modelo externo, es un modelo interior. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Pues considerar la vida de Jesús. ¿Considerar la vida de Jesús qué es? ¿Ver si estuvo el día 4 en Belén o el día 5? Eso es lo externo. Es ver cómo se veía él frente a la realidad. Desde su ser hijo de Dios, desde su ser plenitud de vida humana y plenitud de vida divina. Entonces, hay una parte que se nos ha dejado un poco de lado, que es, hemos dicho que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero hemos proyectado sobre el verdadero hombre la realidad de un verdadero Dios que es mental. O sea, yo he dicho, si es verdadero Dios tiene que... Bueno, no. Si es verdadero Dios me lo tiene que decir Él, porque yo no conozco a Dios verdaderamente. Entonces, si es verdadero Dios, lo es en la medida en que yo le conozco conformándome con Él, que es verdadero hombre. Entonces, para poder llegar al verdadero Dios, tengo que conformarme con la vida de Jesús para poder descubrir al verdadero Dios, porque desde Él, que es verdadero hombre, entiendo quién es el verdadero Dios. Por eso ha sido tan erróneo el decir, como es verdadero Dios, tenía que saber que mañana, pues vamos a hacer esto. No es esa la condición de verdadero Dios. La condición de verdadero Dios es que Él tenía una vida humana tan plenamente abierta a Dios, que Dios entraba plenamente en su vida. Y por eso era verdadero Dios, porque en Él no había, diríamos, empequeñecimiento de lo que era Dios. Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu, se daba en su vida porque Él como Hijo asimilaba perfectamente lo que era el Padre y se dejaba mover perfectamente por el Espíritu. Entonces, ese misterio de Dios en Jesús se revela plenamente. Y ese misterio de Dios se tiene que revelar en nuestras vidas. Pero claro, ¿cuándo? Cuando nos conformamos con la vida de Jesús. No cuando le imitamos externamente, sino cuando nuestra vida es de la misma forma que la de Jesús. Tiene la misma forma que la de Jesús. De manera que Dios pueda verdaderamente entrar en la plenitud de mi vida. Claro, si eso no es la clave para entender la vida de unión con Dios que promueve San Juan de la Cruz, pues ¿qué pasa? Que San Juan de la Cruz convierte pues en un asceta o en un hombre que es muy exigente y que claro, pues sí, es verdad que para llegar a Dios hay que dejarlo todo, pero no, el pero lo ponemos nosotros porque no hemos descubierto que la razón primera es encontrarme con Jesús de ese modo, deseando conformarme con su vida. Bueno, no alcanzo, ya lo sé que no lo alcanzo, pero quiero llegarlo, quiero alcanzarlo, Entonces ahí sí que salen luego las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque realmente, pues para poder eso, pues no cabe la menor duda que no buscaré lo que es fácil, sino lo dificultoso, pero no buscaré lo dificultoso por una ascesis, sino porque así, de alguna manera, pues prescindo de eso que me puede como desligar de el vivir cara a Dios como vivía Jesús. Bueno, pues claro. Entonces, todo lo que San Juan de la Cruz en la noche, en la subida del Monte Carmelo, me va a indicar para poder dominar mis apetencias desordenadas, para poder centrar mi vida en Dios, no va a ser como una especie de mandamientos para poder alcanzar unas metas, sino va a ser una consecuencia de una ilusión, que es conformar mi vida con la de Cristo. Y claro, entonces sí que sale como derivado todo ese mundo ascético, que aparentemente es muy difícil, pero que al final no es otra cosa más que decir, ¿pero qué es lo que me mueve en la vida? Traiga un ordinario deseo de identificarse con los sentimientos de Jesús. Si trae ese ordinario deseo,
no se le va a hacer eso como un cuesta arriba, sino como algo que se irá derivando poco a poco. Y no lo va poniendo como meta, sino lo va poniendo como consecuencia de. Yo voy sacando como consecuencia de que para poder conformarme con la vida de Cristo no puedo estar pensando en que fulanito me ha dicho no sé qué y por eso ya no me quiere, y como no me quiere yo no sé qué le voy a hacer. No, cabe la menor duda de que tengo que dejarme querer y querer a los demás, pero no estar en esa especie de condicionamiento que hace imposible el poder vivir cara a esa plenitud de vida humana que es la que se tiene cuando uno está abierto totalmente a Dios. Así que en el primer libro de la subida yo siempre pongo como acento esto que pone él como primero. Lo primero de todo es lo primero, de tal manera que es que no piense en lo demás, piense solo en esto. Porque además tiene que ser un ordinario, no cuando se vaya a Batuecas y esté 3 días en silencio, entonces no. En la vida ordinaria, constantemente tenemos que estar pensando en conformarnos, es decir, en hacer que la forma de nuestra vida venga a asimilarse a la que viviera Jesús, para que en todas las cosas de alguna manera, ay, pero es que Jesús resulta que dice que no tenía dónde reclinar la cabeza y yo tengo un almohadón estupendo. Bueno, hombre, por Dios, eso es un dicho del Evangelio que yo lo convierto en una norma absoluta cuando en realidad es un símbolo para decir que Jesús no estaba atado a tener cosas. Y menos tenía una casa, porque no la tendría. Entonces, no tiene donde reclinar la cabeza, es que no tenía una posesión. Vale, pues sí, pues a lo mejor en un momento determinado de su vida vivió así, vivió desprendido. Pues que yo cuando me toque lo sepa asimilar. No que siempre esté pensando en no tener donde reclinar la cabeza. Eso es absurdo. Si Jesús estuvo 30 años escondido, ¿cómo vamos a imitarle a él haciendo una cosa extraordinaria que hizo un día y la convirtamos en... No, tenemos que convertirnos en imitadores de Jesús, conformando nuestra vida a la suya, es decir, cómo él interiormente tendría esos sentimientos. Entonces, en muchas cosas, lo que tenemos que hacer al final no es tanto el cómo haría Jesús para hacerlo igual, sino qué sentimientos tendría Jesús y de esos sentimientos sacarlo a esa conducta que se derivaría pues en esta línea. Claro que vuelvo a deciros, San Juan de la Cruz luego después, como continuación de eso y para precisamente vivir en ese deseo de conformar con nuestra vida con la de Cristo, pone todos estos de alguna manera como consejos, pero consejos que son para vivirlos desde ahí, desde el primer deseo. Dice, por ejemplo, para poner ejemplos y que sepáis por dónde me voy y a lo que me estoy refiriendo, que es el capítulo 3. Por ejemplo, dice él una vez, ¿no? Para que verdaderamente viva uno desprendido de sí y para que no me agarren por lo que llamamos los enemigos del mundo, que son la carne, es el demonio y son, pues, lo primero, procurar obrar en desprecio de decir y desear que todos lo hagan. Y esto es contra la concupiscencia de la carne. Procurar hablar en desprecio de sí y desear que todos lo hagan. Y esto es contra Y lo tercero, procurar pensar bajamente de sí. Bueno, dice uno, pero esto, ¿cómo es esto posible? Pues porque de repente ya no estoy pensando en mi yo, que tiene que ser como muy arrapadito por lo que dicen todos, sino estoy pensando en mi yo desde los sentimientos de Jesús, que es que yo soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, vivo la plenitud de la vida, no tengo que andar pendiente de lo que digan o no digan, de lo que me gusta o no me gusta. Y entonces, cuando uno lee eso, pues entonces dice, no, es que no está diciendo que eso lo convierta en una ley, sino que eso lo convierta como algo que se deriva de ese primer deseo. Y así lo podríamos decir en todo lo que va diciendo, porque para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada, no quiere decir que de repente tú estés diciendo, pues no quiero que me gusten las patatas, porque como me gustan mucho, pues no me quiero que me gusten. No. No quieras estar pendiente en tu vida de solo eso. ¿Por qué? Porque quieres gustarlo todo. Entonces no te agarres a una cosita, solo a una cosita, o a 2, o a 3, o a 1000, me da igual. Pero es ya algo poco. No.
Tú quieres venir a vivir la vida en plenitud. Pues entonces no te ates a una cosita. Pero vuelvo a deciros, esto no es como un mandamiento. Esto es como una derivación de el venir a vivir los sentimientos de Jesús. Entonces Jesús no vino a este mundo para enseñarnos un camino ascético de que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, sino para enseñarnos un camino místico. Hay que vivir de cara a Dios, en plenitud. Y esto es lo que vivió Jesús hasta la muerte, que es entregar la vida, ¿vale? Y la entregó y en la muerte de cruz. Pero no la entregó porque muriendo en la cruz ganaba más méritos, sino porque ahí fue el signo para mostrarnos el amor de Dios hasta el extremo. ¿Por qué? Pues porque sabía que si no hacía eso, ni los fariseos ni los romanos iban a entender que él hablaba del Padre. Iban a entender que él hablaba de un Dios que quería hacerle rey, pero como no pudo, pues se rebeló, y como tantos judíos que había en aquel tiempo, que querían que viniera el reino de Dios y se levantaban en guerrillas, les aplastaban los romanos y otra vez a empezar. Él nunca pensó en eso. Él pensó en dar testimonio del reino de Dios que está dentro del corazón del hombre y que es amor y que es Padre. Entonces, para eso tuvo que acabar en la cruz. Pero también es verdad que la cruz es el final, ya lo veremos mañana también, de esa revelación de Dios, porque desde ahí se empezó a comprender que la vida de Jesús era una vida totalmente entregada por amor y por tanto que en él no había, diríamos, ninguna apetencia de nada. Él era todo amor. ¿Y qué pasó como consecuencia? Si vais viendo, a lo largo de la historia, después de la muerte de Jesús, vais mirando y mirando y mirando, y todo el mundo, aun los más ateos, acaban siempre diciendo, no, pero Jesús convence. Pero no convence pues porque tiene muy buenas ideas, sino porque su vida es amor y se ha entregado. Entonces no hay nadie que le pueda ya. Entonces, a lo que voy. Para nosotros lo que importa, por tanto, es comenzar con ese ordinario deseo de conformar, es decir, de que mi vida tenga la forma que tuvo la de Cristo. Y luego, como derivación de eso, pues viene ese gustarlo todo, viene ese estar desprendido de uno mismo, bueno, todo eso que da como consecuencia el hecho de querer imitar a Jesús en esa primera parte, porque luego vendrá después que el querer imitar a Jesús en esa segunda parte, que sería qué razones me pueden mover, qué intereses o qué bienes me pueden mover, qué proyecto de vida puedo tener. Eso será la segunda parte, porque veremos que los intereses que me puedan mover ya no pueden ser los intereses materiales ni los intereses naturales. No. El único interés que me tiene que mover después la voluntad es el deseo de la unión con Dios. Vale, pues eso es. Pero quiero decirte que eso será la segunda parte, ya cuando pensemos mi vida. Pero mi primera parte es qué sentimientos tengo que tener, los de Jesús, para poder manejarme en la vida, en lo que es el mundo sensible, que no me aten las cosas, que no me ate mi egoísmo, que no me ate. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, ese sería como la primera parte del libro de la subida del Monte Carmelo. Pero bueno, os decía, eso lo podéis leer despacito, pero si un día dices, no, pero yo quiero ir a San Juan de la Cruz, así como, pues, tras de un amoroso lance, yo he encontrado a Dios por amor, ¿y qué pasa? Pues que se me deslumbra la vista, que ya no quiero nada, y entonces doy un ciego y oscuro salto y vuelo tan alto, que le llevo. ¿Veis? Acaba siendo la experiencia de lo mismo, pero desde un punto de vista poético. Yo me elevo, yo me quedo. Esa es la poesía, te está diciendo lo mismo, pero te lo está diciendo de ese modo poético que al final pues te libera también de esas razones. ¿Y por qué? Pues no hay por qué. Yo he dado un salto porque me he enamorado, y un salto. Bueno, ¿veis? Entonces tenéis lo que ha dicho en escrito con un verso. Entonces, insisto, para leer a San Juan de la Cruz, tener siempre al lado las poesías. ¿Por qué? Pues porque al final es la razón de lo que dice, lo que ha vivido y expresado poéticamente. Vale, pues no me extiendo más, porque con lo que os he dicho lo que quería era simplemente ayudaros
a leer el libro cuando lo leáis, pero con un poco de luz, porque si no nos atamos a la letra y no le sacamos el jugo, le sacamos solo como unas orientaciones muy estéticas que al final pues acaban diciendo, pues yo creo que San Juan de la Cruz es para otro, no para mí. Cuando en realidad, si vamos a ser como sinceros, en San Juan de la Cruz encontramos como un reflejo de lo que sería realmente la vida de Jesús, que es, diríamos, si lo pudiéramos conocer a fondo, pues el que pudo vivir una poesía más limpia, más pura. Claro que en los evangelios no se refleja, diríamos, esa condición literaria de Jesús, porque no ha dejado escritos, pero su vida era poesía toda, o sea, era verdaderamente una creación nueva. Él creó un modo nuevo de vivir la vida humana, pues qué mayor poesía que eso, vivir una vida totalmente creada desde el amor, ¿no? Pues eso es la poesía mayor y eso es la vida de Jesús. Por eso os digo, en el fondo en San Juan de la Cruz lo que habemos es encontrado ese espejo que nos refleja verdaderamente lo que era Jesús y nos puede ayudar a conocer. Pero siempre hay que volver a Jesús. Por eso dice, primer deseo, no imitar a Jesús materialmente, sino vivir la vida de Jesús. Tratar de desear vivir la vida de Jesús. Veréis cómo verdaderamente la vida de Jesús se convierte en esa poesía, en ese amor que tiene que entrar también en mis entrañas y desde ahí todo lo demás se va haciendo posible. Si no, insisto, oyes a 1000 personas decir, bueno, yo la verdad es que no está hecho para mí la mística porque San Juan de la Cruz es muy subido. No, San Juan de la Cruz es muy encarnado en la verdad de lo que somos y que nos puede ayudar a descubrir eso que al final es lo que Jesús ha venido a revelarnos, la verdad del hombre, verdadero hombre. Es muy bueno si vamos leyendo a San Juan de la Cruz como el intérprete más acertado de lo que es la vida de Jesús, porque veréis como entonces ya no es un asceta, sino que es un místico que me lleva a encontrarme con Jesús de verdad. Vale, pero ya os dejo para que tengáis vuestro horario libre y lo podáis seguir y disfrutéis de estos días de Batuecas, que gracias a Dios os va a hacer bueno y podéis vivirlos. Vale, pues entonces esta tarde sí que nos encontramos luego con la comunidad en las tardes, en las vísperas.